del 10. Dice la palabra de Dios y quisiéramos hablar. Cristo está sentado a la diestra de Dios para interceder. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, oiga la palabra, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos. Sea tu santa y bendita palabra y tu Espíritu Santo el que nos administre, oh Dios. Bendice a tu pueblo reunido, Señor, que la palabra sea como bálsamo a su vida, a su corazón, a su alma, y que ella traiga consuelo, liberación, restauración y salvación. Todo lo pedimos en Cristo, Señor nuestro, y la gloria sea siempre para usted. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, por favor. Vemos la palabra de Dios y como que Dios nos está como recordando y haciendo memoria periódicamente que gracias al sacrificio de Cristo la humanidad ha sido perdonada de una sola vez. Ya no necesitamos ofrecer más sacrificios por los pecados que el humano comete. Claro, eso no nos da facultad para vivir desordenadamente ni pecar periódicamente. No, tenemos que tener templanza y madurez para poder mantenernos en pies y honrar a ese Cristo que dio su vida por usted y por mí. Evangelio de Juan, un ejemplo. Juan veía a Cristo como que nadie lo había obligado a ir a dar su vida a la cruz, sino que él de su propia voluntad, como dice Juan 10:11 para abajo, que a él nadie le ha quitado la vida, sino que él de su propia voluntad se entregó y se ofreció a sí mismo. Digamos que Cristo no necesitaba de que otro lo auxiliara, no, él era y es acto suficiente para volver a tomar la vida que la estaba entregando por usted y por mí. Y por eso es que da tristeza cuando hay un pueblo que conoce a Cristo y todavía viven practicando el pecado. Da tristeza porque somos conocedores de un Dios verdadero, somos conocedores de un Cristo sufriente por la humanidad. Y ahí es donde en el verso 27 de ese mismo capítulo dice que sus ovejas oían su voz y le seguían. Las ovejas del pueblo de Dios son innumerables, hermanos. Muchos de los teólogos rabinos decían que el Cristo que ellos estaban esperando venía exclusivamente para ellos, y era razón, pero ellos despreciaron al Cordero que había sido enviado. Ellos van a ser engañados en el proceso de la gran tribulación.
Porque ellos van a ver a un rey que viene del cielo, pero ese rey que viene del cielo es el mismo diablo, es el anticristo, hermano. Y dice la Biblia que a él se van a doblegar, se van a postrar y lo van a adorar. Porque despreciaron al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero gracias a Dios que usted y yo, ya las vendas se nos quitaron, las cadenas del pecado han sido rotas por ese Cristo que nos amó y se entregó por usted y por mí. Dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados. Digamos que el creyente que ya ha sido santificado, el hombre y la mujer, ya no están pensando ni están maquinando en hacer el mal o en pecar. No, ese hombre y esa mujer que ya fueron limpiados y ya fueron santificados, ellos están pensando qué hacer para agradar al Señor, qué hacer para conquistar las almas que todavía no conocen de ese Cristo resucitado. Esa es la gran diferencia, que usted y yo tenemos que valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque Él hasta el día de hoy está a la diestra de Dios, intercediendo para quitar y perdonar nuestros pecados. Y no hay otro semejante a ese Cristo. Se han levantado ese hombre ya se murió, un famoso Miranda, hermano, un puertorriqueño. Él decía que era el Cristo resucitado y andaba señales. El mismo diablo tiene poder para hacer eso, hermano. Y andaba en diferentes partes del mundo con sus 12 hombres. Y él decía, estos son los 12 apóstoles. Miren qué falsedad tan ridícula que hacía. ¿Por qué? Porque el diablo es claro que dice que vino para hurtar, matar y destruir. Él vino para engañar a la humanidad, porque Él es padre de mentira. Pero bendito sea Cristo, que usted y yo tenemos la mente de Cristo, tenemos la llenura del Espíritu Santo y somos gente que tenemos discernimiento de espíritu. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que de su propia voluntad nos ha santificado. A Cristo nadie lo obligó a santificar, no es de su voluntad. Y eso me gusta lo de Romanos capítulo 5, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Digamos que el creyente ya fue justificado. ¿Y qué es la palabra justificado? Santificado, libre de pecado, aleluya. Digamos que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de los vicios, no, somos libres, y el Señor de su voluntad nos ha santificado. Entonces, si usted todavía no se ve santificado, ¿cómo vive el Evangelio? Porque el que está en Cristo ya es santificado. Y oiga qué lindo, y dice que a través de la santificación, mediante la ofrenda de su cuerpo. Digamos que cuando Cristo llegó el momento de entregar su vida al proceso de la muerte, dice que Él sintió agonía y fue al monte Getsemaní. Y dice que Él estaba orando al Padre. Digamos que el Padre, en la cristología, había una sujeción de su Hijo, aunque Él es Dios, pero Él era hombre 100%, hermano. Digamos que Él, a pesar de que su naturaleza divina estaba en Él, pero Él enseñó a su discípulo sujeción, obediencia. Y lo que la humanidad le cuesta es estar sujeto a un Dios que hoy ya no lo vemos, sino que Él se deja mover o se deja sentir cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando hay un hombre y una mujer que le clama a Él en la prueba, en la angustia. Ahí
deja sentir. Pero en la agonía que él sentía, él decía: Padre, si es de tu agrado que pase esta copa. No estaba hablando de copa de vino, no estaba hablando de sidra, no, estaba hablando de la copa de la muerte misma. Entonces él sentía la agonía, la presión, la muerte por los pecados. Pero ahí es donde el Padre como que se ausenta un momento y él sentía la misma presión de Satanás. Y dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre. ¿Por qué? Porque los poros se le abrieron. Y era por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras iniquidades. Y todavía hay gente desagradecida que ignora el sacrificio perfecto de Cristo, que Él de su propia voluntad, mediante la ofrenda de su cuerpo, Él nos redimió y nos desató y nos hizo libres del pecado y de la muerte. Deberíamos de ser más que agradecidos, hermano. Y ahí es donde el Padre lo dejó todo y se entregó por amor a nosotros. Por eso que me gusta cuando Juan describe a ese amor eterno de Dios para nosotros. Y él dice: porque de tal manera Dios amó al mundo. No había nadie tan perfecto, de ese amor sublime, puro y santo, que nos pudiera redimir, sino que el perfecto amor del Padre se reveló a la humanidad entera a través de su Hijo amado Jesucristo. Y él decía: yo los he amado y los seguiré amando, y me voy a entregar por ustedes, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna en este lugar? Cuidemos esa vida eterna que Dios nos ha dado. Debilidades vendrán, tentaciones vendrán, desánimos vendrán, de todo vendrá. Pero con Cristo usted y yo somos más que vencedores. Con Cristo usted y yo, porque Él de su voluntad se entregó y nos dio capacidad para resistir al diablo. Ese es el amor que hemos recibido. Entonces, ¿por qué? Porque Él está intercediendo hasta el día de hoy. No necesitamos de hombres que intercedan. No necesitamos que una mujer interceda. Él ya lo está haciendo por usted y por mí. Porque hasta el día de hoy, lastimosamente, tenemos dos naturalezas: la adámica y la de Cristo. Y muchas veces la que gobierna más es la de Adán en nosotros. Conocemos la voluntad de Dios y hacemos lo que nos da la gana. Conocemos la justicia de Dios y vivimos impía y paganamente. Quiere decir que la naturaleza adámica todavía ejerce dominio en la mayoría de la humanidad. Y debería de ser lo contrario. Porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted y yo podemos vencer y tomar autoridad y decirle a la carne: carne, te sujeta a la justicia de Cristo. Pero es lo que más cuesta, hermano. Porque nosotros tenemos que actuar como Cristo, que es nuestra voluntad venir y postrarnos a sus pies. Pero hay gente que todavía le cuesta, hermano. ¿Por qué le cuesta? No lo sé. Quizás es falta de oración, quizás es falta de lectura de la palabra, quizás es falta de consagración. Yo no lo sé. Porque usted tiene su diario vivir con Dios. Yo no lo sé si usted se guarda, si usted se santifica, si usted tiene, ayer lo vimos, una mala conciencia. Si usted tiene esa mala conciencia, usted aunque quiera ser libre no va a poder, porque no ha dejado
que Cristo entre y tome posesión de su vida. Pero hay que doblegar ese ego, ese yo. Porque hay gente que dice, no, yo aquí, yo allá, yo lo otro, yo aquello. No, ya déjese yo diga, Cristo, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, yo no puedo salir de este abismo. Con Cristo todo es posible. ¿Cómo venció Jesús a los principados y al mismo Satanás y al pecado y a la muerte? A través de su voluntad personal. Nadie va a entrar al cielo a la fuerza. Nadie. Ni nadie va a ir al infierno a la fuerza. Porque la gente va a decir, es que a mí nadie me habló de este lugar. ¿Quién dice que no? Y los únicos que estamos amartillando somos los creyentes, los protestantes, los verdaderos hijos de Dios, la verdadera iglesia que ha sido regenerada por sus pecados, por medio del poder de Jesucristo. Nadie puede decir que no se le ha hablado, que deje de pecar, que deje de mentir, que deje de adulterar. Nadie. Porque la palabra es viva y eficaz. Y tiene un efecto hasta el día de hoy que sigue calando y libertando los corazones cautivos. Porque esta palabra no vuelve a Dios vacía, no. Usted va a decir lo mismo y lo mismo, sí, lo mismo, pero tiene un poder adquisitivo que liberta, que fortalece, que desata y perdona hasta el día de hoy al más perverso pecador. Por eso no podemos menospreciar la ofrenda que Él ofreció por usted y por mí en la cruz. Cuando Judas lo entregó, eso está en Mateo, dice que con un beso lo entregó. Así hay creyentes que traicionan a Cristo hasta el día de hoy. No valoran el sacrificio. Él les había dicho a los sumos sacerdotes, porque en esa época, miren qué tremenda era la rivalidad, habían dos sumos sacerdotes. Y el orden bíblico solo es uno. Pero en esa vez había Anás y Caifás, los dos eran sumos sacerdotes. Porque cada uno de ellos, según la historia judía, quería un poder. Y entre ellos había rivalidad y conflictos internos. Entonces él les había dicho, al que yo besare, a ese es el que ustedes buscan. Miren, lo habían visto miles de veces en las plazas, pero no lo identificaban a perfección a quien ellos querían. Pero Judas, que había andado 3 años con él, lo conocía a perfección. ¿Y qué pasó? Claro, había una profecía antes, 500 años antes de que Judas lo vendiera por 30 monedas de plata miserable. Y había una profecía que uno de los que andaba con él lo iba a entregar. Pero repito, cuando usted muere en pecado, no va a decir es que yo no quería vivir así. No, el hombre muere por sus propias actitudes. El hombre y la mujer se condenan por su propia vida, que no quiere ser regenerada, restaurada por el amor perfecto de Dios. Y ese es el problema que se está dando. Y cuando Judas llega y lo halla en el monte Getsemaní orando, dice que no se fue a otro lugar, sino que se fue directo a Jesús y lo besó. Y el maestro se le queda viendo como mucho nos voltea a ver Dios a nosotros. Y dice, Judas, con un beso ha vendido al maestro. Solo eso le dijo. Y dice la Biblia literalmente que vino un espíritu sobre Judas de conciencia de que lo había traicionado. Los resentimientos, las emociones se unieron y lo empezaron a desesperar.
Pedro, que era igual de violento como su servidor, sacó el machete viejo, el mojoso, y le cortó la oreja a uno de los hijos de los sacerdotes. Y le dice: Pedro. Por eso es que yo digo, hermano, el hombre con arma de fuego es una dinamita. Aunque sea creyente, es peligroso usar arma de fuego, porque usted y yo ya tenemos la mejor arma, que es la palabra infalible del Dios de los cielos, que derriba gigantes, que derriba adversidades y derriba todo lo que viene en contra nuestra. Por eso es que hay que vivir el evangelio, no estar por encimita como muchos viven. Y ese es el peligro. Mete la espada, Pedro, le dijo. ¿No has entendido que el que a hierro mata, a hierro muere? Oiga, le trajo la ley de Moisés. Se las recordó y le dijo: Pedro, ¿no has leído la ley de la Torá que dice ojo por ojo y diente por diente? No mates a nadie, Pedro. Porque si yo me quisiera defender, yo le pido a mi Padre que mande una legión de ángeles y me defienda de todos estos inicuos. Pero no lo puedo hacer ni lo voy a hacer, Pedro, porque al Padre le ha placido así que se haga con mi vida. Bendito sacrificio de Cristo, porque si Él no hubiera muerto por nosotros, nadie, ni los judíos ni el pueblo gentil, fuera salvo. Pero ahora somos salvos, ahora somos salvos, ahora somos salvos por su sacrificio en la cruz. Alabado sea Él. Eso es lo lindo, lo que hemos recibido. Aunque usted y yo no somos dignos, hermano. Si hay un hombre en la tierra que diga que él es digno de los beneficios de Dios, somos mentirosos. Y por eso que 1 Juan capítulo 1 dice que el que diga que no ha pecado, el tal es mentiroso, dice, y no ha conocido a Dios. Mira qué terrible. Digamos que usted y yo no somos dignos ni de ser creación de Dios, mucho menos hijos, y de ese tercero, ser limpiado del pecado. Cuando estaba en el madero, por eso es que me estoy deteniendo un poco, porque eso significa la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Oiga, qué perfecto sacrificio, hecha una vez y para siempre. Ya no me remonté a lo que hemos venido repasando y repasando, porque ya somos conocedores viejos. Pero los sacerdotes, que era Aarón y sus hijos, lo hacían periódicamente, porque el sacrificio de ellos no era tan efectivo para perdonar los pecados de la humanidad una sola vez y para siempre. Si usted se llegara a quedar en la gran tribulación, y la tribulación no va a ser culpa de Dios, sino de usted mismo, porque el sacrificio de Cristo muchas veces lo pisoteamos con nuestras acciones. Y allí es donde Él en la cruz, ya estando en la cruz, había otra profecía de parte del rey David que decía que él decía: tengo sed. Y cuando él dijo tengo sed, un centurión moja una esponja y se la pone en sus labios y no le puso agua. La Biblia dice que era vinagre, era ajenjo, como diciendo: bueno, si este pide agua y no dice que él es el Hijo de Dios y que él es Dios, pues. Y el diablo de diferentes maneras quería hacer que el Cristo se bajara de la cruz. Pero si Él se baja, repito, nadie sería salvo. Pero gracias sean dadas a Dios el Padre, que fue y será perfecto ese sacrificio en el madero. ¿Y por qué lo pusieron en una cruz? Porque la historia de los emperadores romanos dice que para los romanos matar a alguien
en una cruz era porque era el más perverso y vil de su época. Mire cómo vieron al Cordero, como un hombre perverso, como un hombre depravado, como un hombre despreciado que hacía lo malo, lo cual es lo contrario. Pero a él no lo creían porque le decía las verdades enfrente. Pero a él lo ven así, de esa manera. Por eso es que el Salmo 22 habla de esa excelencia de Jesús. Digamos que lo menospreciaron, lo vieron lo más vil de la sociedad, pero murió entre los pobres, pero resucitó como rico. Aleluya. Porque su muerte venció al mismo Satanás, a los demonios y a la misma muerte y al pecado. Cuando él estaba en el madero y dijo: tengo sed, le ponen ajenjo. Y ahí el espíritu inmundo de Satanás entra en uno de los que estaban ahí. Esos sí eran lo vil de la sociedad, mi hermano. Dice la Biblia que eran ladrones. Hágase la idea de un ladrón hoy en día. ¿Qué hace? No se lo roba. Si tiene oportunidad, mata y viola a una mujer. Y no le importa la edad que tiene esa persona. Si es vieja, por vieja la traspasa. Entonces, esos sí eran viles. Pero ahí estaba el maestro de maestro en medio de esos viles. Ahí estaba el Rey de Gloria, como cualquier pecador muriendo por la raza humana. Dichoso usted y yo, que hoy hemos visto ese sacrificio como esperanza de gloria, ese sacrificio como esperanza de vida. Bienaventurado el hombre y la mujer que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque confiar en Dios lo tenemos todo. Por eso es que Proverbios 3:5 eso dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová. Miren qué bonita promesa, confiar en Dios. Y le dice el 1: si tú eres el Hijo de Dios, como dice, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. ¿Se acuerda que hablamos del capítulo 12 de Juan? Del trigo que era necesario que muriera. Estaba hablando de esto que está hablando Hebreo. Podrá imaginar que si Él no muere por usted y por mí, ¿a dónde estaríamos hoy? No crea que estuviéramos reunidos aquí adorando su nombre, oyendo su palabra. No, porque no existiera eso. Porque ¿para qué? Si no, no había esperanza de vida. Pero ¿por qué nos reunimos? Como dice Hebreos 10:25, que aquí está: y no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre. El creyente nacido de nuevo todos los días se esfuerza, todos los días se congrega, todos los días alaba y sirve a Jesús. ¿Por qué? Porque hay un galardón para los creyentes esforzados. Entonces Jesús se podía bajar de la cruz, pero el diablo lo que quería, porque oiga la proposición que le hacía el malhechor: bájate y nos bajas a nosotros. ¿No era el diablo hablando? Claro que sí. Pero repito lo de Juan 12, que si el trigo no cae y muere, eso no lleva fruto, digamos. Pero tenía que caer el trigo, que estaba hablando la vida de Jesús. Tenía que morir para germinar y llevar miles de millones de frutos. Porque hoy el evangelio ha alcanzado a ricos, a pobres, a esclavos y a libres para la gloria de Él. Ese es el efecto que tiene el evangelio de la salvación de Jesús. ¿La tienes tú? ¿Estás dando esos frutos? Esos efectos. Porque el evangelio es eso. El evangelio no solo es por voy a ir a ver qué acontece en la iglesia, voy a sentar hasta onda de la silla. No, no es para venir a perder el tiempo. El venir a este lugar es para aprovechar el tiempo de Dios, disfrutar la condonía de Dios
mis hermanos, porque aquí está el Señor. Por eso es que Mateo 18, 19 para abajo dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor entre nosotros. Disfrutemos esa condomía de Dios con nosotros. Deleitémonos en ella. Entonces, cuando Jesús oye esas palabras que le decía el diablo a través del malhechor, bájate y bájanos, él se quedó callado. Pero ¿a quién usó Dios? Al otro malhechor. Le dijo, cállate, porque tú y yo somos merecedores de esta muerte. Oiga lo que le dijo. No era él hablando, era la gracia divina hablando. Tú y yo merecemos esta muerte, pero este hombre es inocente. Y le dice Jesús, oiga, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso está en el capítulo 27 y 28 de Mateo, hermano. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y me imagino que todo, porque la Biblia dice, Isaías 53 dice que el rostro de Jesús y su cuerpo fue desfigurado a tantos azotes. Y el Vaticano no sabe lo que le estoy diciendo, porque hay registros que ellos tienen ahí. Pero ¿por qué desfiguraron al Señor? Porque lo odiaban, porque Él decía, yo y mi Padre uno somos. Lo odiaban porque decía, esta casa yo la destruiría y en 3 días la edificaría. Están locos, y 40 años hemos trabajado. Jesús no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de mi alma y la tuya. Gloria a Dios. Eso es lo hermoso, que Dios lo hace nuevo en segundo. Ya lo hemos visto en Hebreos, que no se acordará de nuestros pecados, sino que los va a dejar ahí. Pero el diablo te usa y dice, pero yo he sido ladrón, yo me he robado las mujeres, me he robado los hombres. Ya lo sabe Dios. Por eso decíamos ayer, ve al lugar santísimo, ya se quitó el velo que era su cuerpo. ¿Se acuerda que ya lo vimos ayer? Ya está libre para que usted vaya y le diga, Señor, yo sigo siendo transero, malvado, y si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar. Perdóname y cámbiame. Esa tiene que ser su petición. El que es iracundo, vaya y pídale que le cambie. El que es celoso, vaya y dígale que le cambie. Digamos que ya está ese lugar santísimo abierto. Antes no, tenía que una barrera, un velo. Oye, el velo, como lo dice aquí, lo hemos visto en el verso 20. El velo era su cuerpo y Él se entregó por nosotros. Y cuando Él resucita, ese velo se quitó. O yo voy directo y le digo, Padre, Marito, si no lo ayudas, nadie lo puede ayudar. Pero usted, porque es orgulloso y orgullosa, no se quiere humillar. ¿Para qué voy a pasar pasado? Yo no. Las mujeres coquetas, soberbias. Y se lo aseguro que son las más tigresas en casa. Sí, aunque aparenten piedad, muchas veces tienen espíritu de animal, hermano. Y si no me cree, lea la Biblia. Eso dice Corintios, que el hombre natural, que es un natural, un animal. Eso lo dice Pablo en Corintios 2:14. Digamos que el hombre y la mujer, si no tienen reverencia y temor a Dios, actuamos como animales. Y se oye feo, pero es la verdad. Entonces cuando Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, fue primera bofetada que le estaba dando al diablo, hermano. ¿Por qué? Porque la salvación no la dan los hombres. La salvación la da Dios al que ve humillado y contrito ante su presencia. A ese Dios le da el perdón y la salvación. Usted y yo ya tenemos esa salvación. ¿Estamos seguros? Ahí hasta que yo no sé, pastor, si me muero voy a saber por dónde me voy. Entonces le va a ir al chibolero.
entendió ya el verdadero sacrificio en la cruz. Me gusta, y ahí se cumple esta palabra, porque en el hebreo, oiga las palabras que Jesús dijo cuando le dijo al otro malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Palabras griegas y palabras hebreas. En el griego significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en el hebreo significa: para esto tú me preparaste, para ofrecerme. Digamos que los dos significados tienen peso. ¿Por qué? Porque los pecados de todo el mundo estaban cayendo en los hombros del maestro, y él veía que el Padre se había alejado. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos es santo, 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 y no tolera la falsedad, la mentira y toda clase de pecado. Por eso tenemos que venir a lavarnos en la sangre de Jesús. Porque cuando ya venimos a Él y Él nos limpia con su sangre, el Padre ya no nos ve con pecado. Si usted quiere seguirse engañando, siendo religioso, usted siga. Porque el daño se lo hace usted. Porque en aquel día, si no dentro de... Y tanto que me maté yendo los domingos nada más, Señor. Me he matado a los días. ¿Están vivos? A su nombre. Dios es bueno para que se desate, se libere, que solo Jesús lo puede desatar y libertar. Cansado. Bendito Dios. Seguimos. Entonces, cuando Jesús estaba en esa angustia y dice esas palabras, le dice: Padre, consumado es, he terminado la misión. Y dice la Biblia que expiró, murió. Y los que estaban ahí, oiga, tantos que lo seguían, hermanos. Según la Biblia, Juan registra una cantidad de discípulos innumerables. Si usted lee Juan capítulo 6, casi del 60 para abajo, versículo 60 para abajo, que fue cuando Pedrito le dijo: Señor, todos se están yendo. Porque los exhortaste, le dijo. Le dijiste que te seguían porque le daban de hartar, y por eso mejor disimuladamente se están yendo. Pedro, ¿te quieres ir tú también? Vete. En el evangelio, amados hermanos, no es para cobardes, para esforzados, valientes que desean cambiar su vida de placer, de pecado, de borrachera, de idolatría. ¿Por qué? Porque Él en la cruz venció toda esa clase de pecado. Todos se están yendo, le dijo. Y yo creo que nosotros 12 vamos a seguir de nuevo, Jesús. Y Jesús le dice: ¿te quieres ir? Vete. Y se le queda viendo Pedro y dice: Señor, ¿pero a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No hay otro Dios como tú, Señor, en los cielos y en el universo. Solo tú eres el único Dios verdadero. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Oiga lo que le dijo Pedro. De ahí le dio una mala interpretación el Vaticano, donde Jesús le dijo: Pedro, lo que ahorita has hablado no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ti edificaré mi iglesia, y tú ya no te vas a llamar Cefa, sino piedrita chiquita te vas a llamar. Porque en ti edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Estaba hablando de la iglesia que Él estaba comprando en esa cruz del Calvario. No es Pedro como nos han enseñado, que dicen que Pedro fue el primer apóstol, el primer papa de Roma. Mentira del diablo y mentira del Vaticano. La Biblia no lo registra, señores. La Biblia y la historia
romana enseña que el que llegó a Roma solo para que le quitaran la vida fue Pedro y el apóstol Pablo, matado por el emperador. Oiga, ¿cómo se llamaba? A mí ya se me olvidó. Yo ya se lo he enseñado muchas veces. ¿Cómo se llamaba el emperador que mató a dos apóstoles de una sola vez? Nerón, hermanos. Quiere decir que usted aquí está ahí, pero su cuerpo, su alma anda divagando, hermano. Nerón. Por eso es que es una gran falsedad, hermano, porque a Pedro lo mataron cruz abajo. De ahí surgieron los rockeros que se burlan de Pedro usando camisas invertidas y señales invertidas. Y a Pablo el apóstol lo decapitaron. Por eso que él habla en Timoteo y dice: he peleado la batalla, por tal me espera la corona de vida que el juez justo me dará y dará a todos los que les creen y esperan en él. Digamos que a nosotros nos han metido gato por liebre. Y hay gente que todavía no cree y lo sigue creyendo y abrazando. Pero los que ya tenemos a Cristo sabemos que es una falacia satánica. Porque el diablo odia a los verdaderos predicadores de la palabra del reino. ¿Quién les ha dicho que nos va a apreciar el mundo y la sociedad? Nos van a odiar. Porque a Pablo y a Pedro por eso es que los mataron. Y antes de ellos ya los habían matado la mayoría, a Jacobo, a Juan. Ya los habían matado, a unos a pedrada, a otros con latigazos. A Jacobo, ¿sabe? Lo traspasaron también, le cortaron la cabeza. Y yo ya se los he predicado en la historia. Les he traído los años y fechas y los nombres y a dónde, en qué ciudades murieron, hermano. Lo que pasa es que la gente quiere seguir siendo indocta, ciega. Pero dichoso aquel que oye la palabra del reino. Bienaventurado aquel que recibe el sacrificio de Cristo en su vida. Entonces, cuando él dice consumado es, en el hebreo significa he terminado la carrera y la misión que me encomendaste. En tus manos encomiendo mi espíritu. Le estaba hablando del alma. ¿Se acuerda que ya hablamos de Esteban? Que es también la misma expresión de Cristo, capítulo 7 de Hechos. Los que vienen saben del que estoy hablando, de los que no vienen. ¿Y de qué habla el pastor? Para que sos aguados, pues. Para que sos religiosos, pues. Entonces, Esteban habló de esas mismas palabras cuando lo estaban matando a pedrada. Fue el primer, dice la Biblia, mártir de la iglesia primitiva. Y no crean que lo estaban matando porque les caía bien o porque les decía, así como están bien, hermanitos judíos. ¡No! Él decía, ustedes mataron al justo y al santo. Ustedes lo rechazaron. Eran bofetadas, hermano. Entonces lo mataron. Pero él dice que cuando las pedradas le caían, puesto de rodillas, vio los cielos abiertos. Y vio lo que aquí dice el verso 12. Vio al Padre y a Jesús a la diestra intercediendo por nosotros. Y le dolió más porque dijo, veo los cielos abiertos y veo al Padre y a Jesús a la diestra del Padre. Dice la Biblia que sentían más coraje y le tiraban más pedradas. Pero Esteban estaba más fuerte. No, hombre, si usted tuviera pruebecita de usted, que ya tira la toalla, aunque ya la tienen tirada mucho y ni cuenta se han dado. De verdad. Digamos que ya no se ve en ellos el anhelo, la pasión del evangelio. Ya no la ven. Entonces, ahí es donde yo digo, no, si estos ya están muertos. Cuando este hombre, Esteban, dice que dijo eso, le caían las pedradas más y elevó una oración como Jesús la hizo con el Padre en la cruz. Padre, Señor, le dice, no les tomes a cuenta su pecado. Perdónalos
Y cuando él terminó eso, expiró, murió. Pero su muerte es una muerte en victoria. Peor que Díaz murió por andar de transero, de ladrón. ¿Me entiendes? Es mejor que digan, lo mataron por predicar a ese Cristo resucitado, a ese Cristo de poder. Por eso lo mataron. Y van a decir la gente, gloria a Dios, aleluya. No, no se preocupe, porque el alma la tiene en papá. Y el alma no la puede arrebatar el diablo. Porque la alma le pertenece al Dios de los cielos. Si usted vive el evangelio, claro, eso sí lo vive. Si usted no vive y solo vive de fantasía, usted se lo va a llevar a la trampa, hermano. Y va a decir, pero yo me dijeron que solo levantaba las manos y que me congregara una vez a la semana y al año, y yo soy salvo. ¿Salvo de qué? Rebelde. El que es salvo le honra a su Salvador en obediencia, en obediencia. Porque el salvo sabe agradecer y obedecer a su Salvador. Entonces allí es donde Esteban dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Las mismas palabras del maestro. Y que Esteban, hermano, no anduvo 100% con Jesús según la Biblia. Porque los más fieles eran 12. Porque todos se iban, pero los 12 quedaban. Como aquí, muchos entran y así como entran se van. Qué bravo este pastor. No, es la palabra de la verdad. Es el mensaje que hemos recibido. Que fuera de Dios no hay quien salve. No hay. Ay, pero pastor, ¿me va a permitir que use vanidad? ¿Me va a permitir que use pantalón? Lea la Biblia, 22 de Deuteronomio, verso 5, léalo. Lea capítulo 3 del 1 de Pedro, porque muchos dicen, eso es para la ley. Lea el Nuevo Testamento. La mujer no usará peinados ostentosos, no, ni vestidos lujosos, hermano. La mujer y el hombre de Dios tienen que andar manso, temeroso y humilde. Pastor, una pequeña trapeadita en la cara, échate todo el cemento, échatelo. Eso es pecado, porque es vanidad. Y aunque las mujeres no digan ni mu ni más, solo traigan grueso, traigan grueso, pero esa es la palabra. Si aquí solo se quita el cemento para venir a la iglesia, y en su casa y en el trabajo va como payasa, usted se engaña. Porque aquí hay mesas. Usted se engaña. 6:7 de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer sembrar en su cuerpo, eso cosechará. Usted sabrá cómo cosechar. Ay, yo, aunque usted me siga exhortando, yo me voy a seguir trabando la licra, el pantalón, y voy a seguir pintando. Sígase pintando. El engañado y la engañada es usted. A mí no me hace daño. Yo soy el predicador. Yo soy el siervo de Dios. Y me ha levantado Dios para que le diga las verdades, para que no pierda su salvación y el gozo de la vida eterna. Pero es que mi marido dice que así me va bien. Bueno, ¿le haces caso a tu marido o a Cristo? ¿Ah? ¿Ah? Aquí hay a Martín. El otro dice a Brian, a Bencor. El otro dice a Manuel, ya me dejó la vieja, pastor. ¡A su nombre! Oiga, iglesia de Cristo, no dejes que el diablo te robe los propósitos de Dios. Porque este sacrificio se hizo una vez y para siempre. No quiero tocar otro versículo porque es para otro tema. Aquí está y me pica la lengua por decírselo. Pero oiga, dice el verso 11, y ciertamente, oiga, está hablando de los sacerdotes que existen hoy en día. Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, no dice una vez. Me dijo un coronel en mi país de artillería una vez, allá de la ciudad de la Libertad o Pico: te voy a hacer una pregunta, pastor, me dijo. Si me das respuesta, yo renuncio y acepto tu Cristo, me dijo. Dígalo, le dije. Dígalo. ¿Por qué los cristianos hablan tanto que el sacerdocio aquí, el sacerdocio allá, que ya no existe esto y lo otro, que aquí, que no sé qué? Y me empezó a decir, porque todos los domingos iba un sacerdote a esa base militar y salía bien borracho, que lo tenía que llevar el sargento de cuadra a su casa, porque llegaba sano, pero iba. Y decía el coronel: llévelo, porque este se va a morir en el camino, llévelo, y que quede en su casa. La Biblia dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. 6:10 de 1 Corintios. Y después lo sigue leyendo todo en casa. El sacerdocio, le digo yo, ¿quieres la verdad, verdad? Sí, me dijo. Porque él tenía un hermano que era sacerdote de la zona de San Miguel de Oriente. Fíjate que con mi hermano nos llevamos bien, me dice, porque somos bien llevaderos, chupines a morir. Y yo le decía: sí, son compadres los dos, si no hay temor de Dios. La Biblia dice, y lo llevo a este versículo que estamos leyendo. Oiga, muchas veces, dice, todos los días ofrecen el mismo sacrificio por el pecado de los humanos. Porque el sacrificio, si no es el verdadero de Cristo, no tiene efectividad para perdón de pecados. Yo le dije: hijo, mira lo que dice Hebreo, le digo. Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Él, siendo Dios, no escatimó el ser Dios, le dijo, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Dios, viendo su humillación, lo exaltó hasta lo sumo, que le dio un nombre que no es sobre todo nombre, en el cual, le decía yo, Dios le ha ordenado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ahora y siempre. Y él decía: bueno, qué bueno lo que me estás diciendo. ¿Para dónde estás? Vámonos a Filipenses 2:9 para abajo, ¿no? Y me dice: esto no me lo ha dicho mi brother, me decía. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene. Hermanos amados, los que nos siguen por las redes sociales, díganle a Dios que le quite la venda y las cadenas. Todos fuimos católicos. Todos. Aquí nadie puede decir: yo nací en cuna de oro. No. Yo ya le dije que mi viejita, una vez que no llevé el santo patrón del pueblo, me dijo: llévenlo. No, le digo, que me lleven a mí estoy, pero yo cargaré ese muñeco no, me dijo. Bueno, cuando llegue a la casa me las paga y le voy a dar unos cuantos hinchazos. Pues démelo, pero no lo cargo. Hermano, oiga, ¿qué hacían los ministros, sacerdotes de la época? Todos los días administraban, ofreciendo muchas veces. Oiga, no dice un sacrificio diferente, los mismos sacrificios. Está hablando claro Dios. Que nunca, oiga las palabras que usa el escritor, nunca pueden quitar los pecados. Tremendo, ¿ah? Nunca es nunca, hermano. Por eso es que David me gusta en el Salmo 23. Como ve al autor de la vida. Él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué significa eso? Si ella te quitó los pecados por su sacrificio y te limpió con su sangre, ese sacrificio y esa sangre es efectiva hasta el día de hoy.
Por eso Él sea bendito por siempre. Entonces, cuando yo le llevo a esta porción, ¿y qué tengo que hacer? Aceptar a Cristo. ¿Qué más? Arrepentirte. Yo lo hago. Marito, Padre. Y gracias a Dios recibió a Cristo. Y esa base empezó a conocer la verdad de Dios por el Evangelio. Porque si usted no lo sabe, el Vaticano, ¿a dónde no está metido? En todo. En todo. Tienen buenas asociaciones, sí. Veamos los de los inmigrantes. ¿A dónde caen? En base de ellos. Gente muy generosa, más que los evangélicos. Porque nosotros somos duros de matar. Nosotros no soltamos ni $1 de free. Pero ellos, mi respeto, a pesar que están enseñados doctrinalmente, según la Biblia, mal, pero tienen un corazón bondadoso y generoso. Qué lindo que así fuera la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero, hermano, una vez yo quise traer el banco de comida y empecé a decirle a los hermanos: hermanos, necesito tantos varones y tantas mujeres para preparar los alimentos. Ni uno vino. Y yo, entonces, ¿para qué voy a estar matando yo? ¿Para qué voy a hacer yo eso? Si nadie quiere venir a ayudar, pues. Porque todo quiere un sacrificio. Y esta gente de lo que estamos hablando, sin necesidad de esperar nada a cambio, ellos se ofrecen. Cállame tantos inmigrantes aquí. Por si usted no lo sabe, este país respeta las iglesias, tanto católicas como protestantes, que ellos no pueden entrar si no hay una orden ejecutiva de un juez que puedan entrar a ese lugar. Pero ¿a dónde están los verdaderos creyentes que tenemos que hacer esa labor? No lo hay. Hermanos, préstenos su casa. Y con ese se fueron y no dieron nada. Lo que tú y yo tenemos ha sido prestado por Dios. Hoy prestémonos para servir al prójimo que lo necesita. Y vamos a ir terminando. Dice el verso 12: pero Cristo, oiga, ese versículo 11 es para los ministros sacerdotes de la actualidad, que su sacrificio es obsoleto, no tiene validez. Pero oiga cómo empezamos con el verdadero sacrificio de Cristo y vamos a terminar con la ofrenda perfecta que es Cristo. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahí me quedo, me va adelantado. Oiga, hermano, una sola vez y para siempre hizo un solo sacrificio por los pecados. Llámense negros o llámense blancos, llámense oscuros, medio oscuros. Hágase la idea de qué clase de pecados. Porque hay pecados de pecado. La mentira es pecado. En que usted diga: pastor, una mentirita chiquita es pecado. No ande mintiendo. El pastor, eso que le he contado no es chambre, es solo una pequeña comunicación. Fíjense que Julano esto y lo otro, eso es chambre, es pecado. Pero le estoy hablando de los pecados liviales. Hablemos de los pecados capitales, los pecados terribles. Eso es lo lindo del sacrificio de Cristo. Llámese pecado liviano o pecado capital, Dios, por medio de su Hijo, el verdadero sacerdote de sacerdotes, se ofreció una vez por toda la humanidad y para siempre. Y ese sacrificio es efectivo hasta el día de hoy para perdonar toda clase de pecado. Solo está que usted lo reciba
y que usted le crea. Porque una cosa es que diga, yo sí creo que Dios existe. Eso es fácil. Creer es hacer suya la promesa de la palabra. Y arrepentirse y salir del pecado, pues no quedarse en el pecado. Porque ese es el problema. Que la gente cree pero no quiere salir del pecado. No, aquí dice que lo hizo una vez. Puedo imaginar, hubiera dicho Dios, me voy a volver a sacrificar. Voy a volver a venir a la tierra y me voy a volver a morir. No, entonces, ¿qué efectividad iba a tener? Por eso es que yo cuando veo la tradición dicembrina de la iglesia tradicional, yo digo, ¿y entonces qué están enseñando? Pues vengan a tener los rudimentos desde enero hasta diciembre, hermano. Y a ofrecer lo mismo y lo mismo. No, señores. Cristo no está muerto. Cristo está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él reina por los siglos de los siglos y desea salvar a todo aquel que tiene hálito de vida. Aliento de vida, pues. Por eso es que Él es rey. Y por eso Él es Dios. Y por eso es Señor de vivos, eso lo dice la Biblia, y muertos. Ese es tu Dios. Ese es tu Señor. Si lo tienes, qué bueno. Si vives para Él, te felicito. Si no vives para el Evangelio de la salvación, ¿qué esperas para arrepentirte de una sola vez y decirle, Señor, sigo desobediente y sigo pecando? Ya no se refugie en lo que a Dios no le agrada. Salga de ahí, de la droga, del alcohol, de las parrandas, de las trasnochadas que lo están haciendo más viejo y para nada se está haciendo viejo. Hagámonos viejos, pero sirviendo al verdadero vicario, al verdadero sumo sacerdote llamado Yeshua HaMashiach, el Rey, el Señor y el Salvador. Ahí vale la pena hacerse viejo. Pero hacerse viejo por andar de trasnochada en donde hay club, en los casinos y de emborrachera y droga. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Póngase de pie, por favor. Hermosa palabra. Dele gracias a Dios. Sí, dele gracias. Los de atrás cierren sus ojitos, sea obediente. Los de en medio y a los de adelante de igual manera. Cierren sus ojitos, dele gracias a ese Dios bueno, a ese Dios bondadoso, a ese Dios fiel, ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Dele la gloria a Dios. Que su palabra haga los cambios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos a un verdadero sacerdote que nos va a entender, que nos va a consolar y que nos va a llevar nuestras peticiones directamente al trono de su gracia. Ese es tu Padre, tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Habrá alguien que desee en las redes y aquí reconciliarse o aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Venga de su propia voluntad, porque ya lo vimos que de su voluntad personal Cristo se entregó su cuerpo en la cruz por usted y por mí. Si hay alguien que desee reconciliarse o aceptar a Cristo como Señor y Salvador, usted venga. Dios bendiga a este joven que viene. Dios bendiga a los que están pasando. Esto es personal, hermano. Esto no es a fulano, fulana. Yo antes tenía ese hábito, si usted se acuerda, fulano, venga para acá. No. Le doy gracias a Dios porque todo está siendo bajo la dirección de Él de hoy en adelante. Y le hemos pedido que cada quien tiene que usar su conciencia, su uso de razón, de decir, he fallado, he pecado, me he apartado de la gracia
Y hoy necesito volver a esa gracia. Él está a su diestra, intercediendo por nuestras vidas para perdonar nuestros pecados. Él lo está haciendo. No rechaces su invitación, no rechaces su llamado. Ábrele tu corazón. Hermana, si todavía usas traje de hombre, arrepiéntete, reconcíliate de corazón con Dios. Si todavía el diablo te seduce y te dice píntate porque te ves mejor pintada, usa aretes, usa cadena, mira, usa esto otro, rechace esa falsa cristiandad y venga a los pies de Cristo a pedir perdón, a reconciliarse con Dios y a decirle a Dios que lo limpie, que lo transforme. Hermana, no dejes que tu bendición de ser sierva de Dios sea parte de ti. Dios bendiga a las mujeres y a los hombres que están reconciliando y aceptando a Cristo. Dios bendiga a las de las redes sociales que se están arrepintiendo y reconciliándose y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Que el Señor te dé la cobertura, que el Señor te dé la fuerza y te bendiga rica y abundantemente. Hoy es el día de salvación. Gózate, alégrate, recíbelo en tu vida, en tu corazón, como Señor y como Dios. Dios, yo presento a mis hermanos y a mis hermanas, la sincera y los sinceros. Mira sus necesidades, mira sus faltas, mira sus errores, sus pecados. Límpiales en la preciosa y bella sangre de Cristo. Borre sus rebeliones, oh Dios. Que tu sangre le limpie de cabeza a pies y tu Santo Espíritu venga sobre ellos. Los guía a toda justicia y a toda verdad, y que sus nombres estén escritos en ese libro de la vida. Actívalos y ponga su llamado, su voluntad y su obediencia en cada uno de ellos. La honra y la gloria, oh Dios, te pertenece a ti. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la administración de ella, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Quite las vendas, quite las cadenas. Señor, manifiéstate a este mundo que está perdido y está errante, Señor. Como un día te manifestaste a nuestras vidas e hiciste misericordia, así presento los 5 continentes de la tierra y a cada nación y a cada habitante de cada uno de ellos. Dios eterno, manifiéstateles. Llámalos al arrepentimiento en Cristo Jesús. La gloria, oh Dios, te pertenece por siempre. Yo te doy gracias, Señor. Dele gracias. Usted añadirá a los que han de ser salvos. Usted sabe quiénes somos, Dios. Por eso en tus manos pongo a la sociedad y al mundo entero. Te lo pido por medio de Jesucristo, el que está a la diestra. Haga misericordia, Dios. Amén y amén.